Al entrar en una casa, saluden así: que haya paz en esta casa. Muy buen día, hermanos. Conforme a la instrucción de nuestro Señor Jesucristo, que haya paz en su casa. Vamos a escuchar el relato del Santo Evangelio según San Mateo, del capítulo número 10, versos del 7 al 15. Ese dato es por si alguien lo quiere repasar. En aquel tiempo envió Jesús a los 12 con estas instrucciones: vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos. Resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder. Ejérzanlo pues gratuitamente. No lleven con ustedes en su cinturón monedas de oro, de plata o de cobre. No lleven morral para el camino, ni 2 túnicas, ni sandalias, ni bordón, porque el trabajador tiene derecho a su sustento. Cuando entren en una ciudad o en un pueblo, pregunten por alguien respetable y hospédense en su casa hasta que se vayan. Al entrar, saluden así: que haya paz en esta casa. Y si aquella casa es digna de paz, de ustedes la reinará en ella. Si no es digna, el saludo de paz de ustedes no les aprovechará. Y si no los reciben o no escuchan sus palabras, al salir de aquella casa o de aquella ciudad, sacúdanse el polvo de los pies. Yo les aseguro que el día del juicio, Sodoma y Gomorra serán tratadas con menos rigor que aquella ciudad. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Cristo envía a los discípulos, es decir, a los apóstoles. En el trocito anterior se han enumerado los 12 apóstoles, empezando por San Pedro, el representante y vicario de Cristo, el más importante de los 12. Y la lista siempre termina con Judas Iscariote, de quien nunca decimos San Judas, porque fue el traidor a la causa de Cristo y a su persona. Cristo envía a los 12 apóstoles con esas instrucciones: ir y proclamar por el camino y en las ciudades, en los pueblos, que ya se acerca el reino de Dios. Es decir, es tan apremiante la predicación del reino de Dios que no solamente cuando lleguen a determinada ciudad o pueblo, en el mismo camino, si encuentran a alguien, tienen que predicar la llegada del reino de Dios. Es urgente, pues, que Cristo sea conocido, que el plan de Dios sea conocido por todos y formen parte de este reino prometido. Es justamente, hermanos, el centro de la predicación de Cristo y de los apóstoles es el reino de los cielos o reino de Dios. Las parábolas, por ejemplo, cada una de ellas nos va describiendo un aspecto de lo que es el reino de Dios. Por aquí en mis videos de YouTube pueden encontrar la explicación de algunas de las parábolas que van explicando un detalle de este reino predicado por Cristo y los apóstoles. Y como ya les había dado el poder de expulsar a los demonios, como ya les había dado el poder de curar toda clase de enfermedad, ahora Cristo les insiste: ejerzan ese poder que les acabo de dar. Curen a todos los enfermos, expulsen a los demonios, resuciten muertos. Pero una cosa les queda claro: gratuitamente recibieron ese poder, ejérzanlo pues gratuitamente. Los apóstoles entonces, al resucitar un muerto, al expulsar un demonio, al curar una enfermedad, no debían cobrar absolutamente nada. Es la gratuidad de las cosas que Dios revela, de las cosas que Dios da a sus hijos. Con la siguiente expresión, Cristo quiere
que el discípulo aprenda a confiar en la fuerza de la palabra que llevan a predicar y sobre todo que tomen conciencia de quién son enviados, de Cristo, que van en representación suya. Y Cristo es Dios. Por eso los apóstoles como misioneros y cualquier misionero de todos los tiempos y de todos los lugares debe aprender que la eficacia de su predicación es porque lo va a hacer en el nombre del Señor, con la fuerza del Espíritu Santo y por la confianza plena que ha depositado en Dios. La eficacia de la predicación no depende entonces de sus propias fuerzas, de su preparación, aunque esta es importante. No depende de los bienes materiales. Por eso dice, no lleven dinero, monedas de oro, plata, cobre, ni repuesto de ropa, ni de sandalias, de huaraches, nada. Porque el trabajador tiene derecho a su sustento. Y luego el Señor dice, y ya cuando entren en una ciudad, pregunten por una persona respetable, una persona honorable, alguien bueno, alguien noble, alguien que los pueda recibir de todo corazón y que sea digno de recibirles a ustedes, que son mis enviados. Y al entrar van a decir así, van a saludar de esta manera: que haya paz en esta casa. La paz, recordemos, hermanos, es sinónimo de todo lo bueno en cualquier orden, tanto natural como sobrenatural. Que haya paz en esta casa. Dice el Señor, si allí hay gente digna de esa paz, si la gente de esa casa la recibe con alegría, con beneplácito, les va a aprovechar el saludo de paz de ustedes. Se va a hacer real esa paz en esa casa, en los habitantes de esa casa. Pero si no hay gente digna de esa paz, si hay gente que se rehúsa a recibir ese saludo, el deseo de paz de ustedes, el saludo de paz de ustedes no les va a aprovechar, volverá a ustedes. Qué hermosa lección. Porque a veces nosotros, hermanos, saludamos a alguien que no nos quiere saludar. Buenos días, sí, pues que tenga un día formidable, bonito, hermoso, lleno de bienes. Y la otra persona no responde. ¿Qué dice Cristo? Ustedes saluden. Si la otra persona no quiere recibir el saludo de paz o de bien que ustedes les proponen, no se va a desperdiciar, va a regresar a ustedes. Ustedes van a ser los beneficiarios de ese saludo de paz que desean a otros. Por eso, hermanos, hay que saludar siempre a las personas de buen corazón, en buen plan, con un corazón noble. Si lo aceptan, qué bueno. Y si no, pues nos va a aprovechar a nosotros mismos. Y por último, viene pues, un detalle yo considero duro, pero real. Si en esa ciudad no los reciben o no los escuchan, que de plano encuentran a los habitantes de esas casas, de esa ciudad, de ese pueblo, indispuestos para recibir el mensaje de salvación, entonces ya no es culpa de ustedes. Ustedes ya hicieron lo que tenían que hacer. Cuando salgan de esa población o de esa ciudad, sacúdanse el polvo de los pies en señal de advertencia para ellos. Yo les aseguro, dice el Señor, que el día del juicio, Sodoma y Gomorra, ciudades célebres por su pecaminosidad, esas ciudades de la antigüedad, pecadoras como nadie, serán tratadas con menos rigor que aquella ciudad, que aquella familia o que aquella persona que se negó a escuchar el mensaje de salvación. Así que, hermanos, hay que estar siempre dóciles al mensaje de salvación que Dios nos envía a través de distintas personas. Yo soy sacerdote, pero a mí también me predican. Tengo que oír a los obispos, al Papa, a mi obispo en particular.
Cuando tenemos ejercicios espirituales los sacerdotes, tenemos un sacerdote que nos predica, que nos motiva. Debemos tener todos, yo debo tener, aunque soy sacerdote también, una actitud de discípulo, una actitud buena, noble, porque el Señor nos habla a través de mediaciones humanas. Por ello, queridos hermanos, amigos, siempre dóciles a las cosas de Dios, para que no seamos tratados con rigor el día de nuestro juicio, que el Señor nos reconozca como discípulos fieles, nobles y atentos a su palabra. Bueno, hermanos, lo que Cristo confía a los apóstoles, la predicación del Evangelio, nos lo confía también a cada uno de nosotros. Por favor, hagan su apostolado. Empiecen con sus hijos, empiecen con sus hermanos, empiecen con sus papás, empieza con tu propia familia, pero por favor, haz apostolado. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te acompañe siempre. Amén. Feliz día, hermanos. Reenvíen el video.